Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. A propósito de la reciente final de Copa Libertadores entre Flamengo y River, hoy les traigo 7 finales internacionales recordadas en la historia porque en ellas se dieron grandes remontadas como la ocurrida el sábado pasado en la capital peruana. Algunas fueron más épicas que otras, pero en todas hubo gran decisión y gran valor del equipo que empezó perdiendo el partido. Daremos un repaso por algunos de los principales torneos: la Libertadores, la Champions, la Conca Champions, la Euro y la Copa del Mundo. A continuación se las presentaré de acuerdo al orden en el que ustedes mismos le dieron en la encuesta que realicé ayer del tema sobre cuál de todas les parecía más épica. Sin embargo, al final del video espero que cada uno de ustedes dé su propio top 3 en el orden que cada uno considere. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Te recomiendo el sitio Web5 Sports para que hagas tus compras online de las nuevas indumentarias de tus clubes y selecciones favoritas. También podrás encontrar camisetas de la NBA y rugby, ropa y calzado casual y deportivo de tus marcas favoritas, chaquetas, relojes, gorras, mochilas y uniformes para niños. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. Tras la consagración de Flamengo ante River en la final de Libertadores en Lima, Gabigol no solo se convirtió en héroe gracias a su doblete sobre la hora para establecer el 2-1 definitivo, sino que además se adueñó de un récord que ostentaba Juan Román Riquelme. Gabriel Barbosa se convirtió el sábado en el segundo jugador en la historia en anotar en todas las fases de Copa Libertadores: grupos, octavos, cuartos, semis y final, y luego coronarse campeón. El primero en lograrlo había sido Riquelme en la Copa del 2007. Para estar al tanto de noticias como esta y de los resultados y marcadores en vivo de todos los partidos de las principales ligas del mundo, te recomiendo tener la aplicación OneFootball. El enlace de descarga gratuito se los dejo abajo en la descripción. En la Eurocopa del 2000 sucedió una remontada similar a aquella del Madrid en la Champions del 2014. La vigente campeona del mundo de aquel momento, la selección francesa, enfrentaba a la tricampeona del mundo de aquel momento, la selección italiana. Al minuto 55, Marco Del Vecchio abrió el marcador para la Azzurra, con el que se iba en ventaja y con el que parecía ser el gol del título. Pero Sylvain Wiltord de pierna izquierda en el agónico minuto 94 hizo el empate, obligando a la prórroga, que en aquel momento se hacía con gol de oro, un sistema donde ganaba quien hiciera el primer gol. Al minuto 103, David Trezeguet de pierna izquierda hizo el gol de oro con el que se terminó el partido y con el que Francia logró su segunda Eurocopa, en lo que fue una magnífica remontada en una de las mejores finales en la historia del torneo. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. En 2013, por octava vez en la historia, dos clubes mexicanos llegaban a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Esta vez, el turno fue para el Santos Laguna y el Monterrey. Aquella final fue a 2 partidos, empezando como local el Santos, que no hizo su tarea. El partido terminó 0-0 y la ventaja ya la tenía el Monterrey, que definiría el título en su propio estadio sin goles en contra. Sin embargo, los albiazules no la tuvieron tan fácil. Los guerreros sabían que estaban en desventaja y salieron a ganar el partido. Al minuto 38, el colombiano Darwin Quintero hizo el primero para el Santos, con el que se fueron al descanso. A tan solo 5 minutos de haber iniciado el periodo complementario, llegó el segundo gol para los guerreros, marcado por el panameño Felipe Baloy de cabeza en una acción de tiro de esquina, lo que fue un duro golpe para Monterrey, que veía perder la copa en su propio estadio después de haber sacado un valioso empate en la ida. Pero aquella noche estaba destinada para presentar una de las remontadas más épicas de la historia. Al minuto 60, Aldo de Nigris marcó el primero para los albiazules y la esperanza retornaba. El local debía hacer como mínimo 2 goles más en la media hora de partido que restaba. Pasaron 24 minutos y el gol no se veía llegar, y cada vez más el título del Santos Laguna se hacía realidad. Pero al minuto 84, el argentino Nery Cardoso le devolvió la esperanza a aquel estadio, haciendo el empate que todavía no era suficiente, pues a partir de esa versión empezó a regir la regla del gol visitante, por la cual el campeón seguía siendo el Santos Laguna. Pero a los 3 minutos, en el 87, llegó el tercero para los locales, que devolvió el alma al estadio. Aldo de Nigris anotaba el gol del título para Monterrey, con el que hasta ese momento ya era una épica remontada. Y como si fuera poco, al minuto 90 el chileno Humberto Suazo hizo el 4-2 definitivo, con el que el albiazul ganó su tercera corona continental.
En 1954 se dio la remontada más épica en una final de la Copa del Mundo. La poderosa por aquel entonces la selección Hungría por segunda vez disputaba una final, y al frente tenía la selección alemana que por primera vez avanzaba hasta esta instancia y a comparación del presente en ese tiempo no gozaba de su gran prestigio. En primera fase de aquel campeonato ambas selecciones se enfrentaron y el resultado fue un aplastante 8-3 a favor de los húngaros. Un resultado que daba para pensar que aquella final solo sería de trámite debido al gran favoritismo húngaro. Pero aquel día en suelo suizo se daría lo que en el presente conocemos como el milagro de Berna. Muy temprano sucedió lo esperado. Al minuto 6 marcó gol el que luego sería el mítico delantero del Real Madrid, Ferenc Puskás. Y al minuto 8 marcó gol el que luego sería el mítico delantero del Barcelona, Zoltán Csibor. De esta manera, los húngaros se ponían 2-0 arriba y todo apuntaba a que se daría una paliza similar a la que se dio en la primera ronda. Sin embargo, el destino tenía preparada una sorpresa, y los alemanes serían los protagonistas y se empezarían a dar el lugar privilegiado en la historia que ocupan en la actualidad. Al minuto 10, Max Morlock hizo el descuento para los alemanes, y 8 minutos después, el mítico Helmut Rahn hizo el empate contra todo pronóstico, reviviendo aquella final y poniendo en evidencia que aquel partido sería diferente al que apuntaban todos los pronósticos. El primer tiempo concluyó con el empate a 2 y en el periodo complementario, faltando solo 6 minutos para acabar el partido, de nuevo Helmut Rahn marcó gol para poner el 3-2 definitivo a favor de los alemanes, firmando así no solo una remontada épica, sino una auténtica hazaña al derrotar a la superfavorita Hungría de aquel momento. En 1999 se enfrentaron en la final de la Champions el tricampeón de aquel entonces Bayern Múnich frente al campeón Manchester United. Los bávaros volvían a una final después de 12 años y los Red Devils regresaban después de 21. Muy temprano al minuto 5, Mario Basler hizo el 1-0 a favor del Bayern y en adelante todo apuntaba a que sería el único gol del partido. Y el club alemán por fin ganaría su cuarta corona después de que le había sido esquiva en las finales de 1982 frente al Aston Villa y en 1987 frente al Porto, pero el destino en aquel 1999 nuevamente le tenía preparado otro intento fallido, y al minuto 91 el inglés Teddy Sheringham hizo el empate con el que de seguro se irían a la prórroga. El United entró en un optimismo brutal y el Bayern cayó en una angustia tremenda, donde veía la cuarta orejona desaparecer. Contra todo pronóstico y como si se tratara de un milagro, al minuto 93 el noruego Ole Gunnar puso el 2-1 definitivo a favor del United, lo que significó la segunda corona continental para el club inglés y la remontada más rápida y tardía de las finales en la historia de la Champions. Continuamos en este top con la primera final de la Champions disputada entre clubes de una misma ciudad, la del 2014 entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Para esta temporada, los blancos llevaban 12 años sin disputar una final y los colchoneros 40. Al minuto 36 en un tiro de esquina, el uruguayo Diego Godín de cabeza hizo el primero para el colchonero y les dio la ventaja parcial que parecía y por casi sería la definitiva para la primera orejona del Atlético. Sin embargo, al minuto 93, Sergio Ramos de cabeza y por la misma vía del tiro de esquina le dio el empate agónico a los blancos con el que se empezó una épica remontada que tendría lugar en el alargue. Al minuto 110, una gran jugada de Ángel Di María con remate al arco dio el rebote con el que Bale hizo el 2-1. Al 118, el protagonista fue Marcelo, que aprovechando la fatiga de los colchoneros, aceleró y de pierna izquierda puso el lapidario 3-1. Y la puntada final llegó al minuto 120 en una falta cometida a CR7 dentro del área que él mismo ejecutó para colocar el 4-1 definitivo de lo que fue esta épica remontada. Continuamos con la remontada más reciente y de las más épicas de la historia, la sucedida en la Copa Libertadores del pasado 23 de noviembre. Flamengo llegaba de eliminar en la semifinal a su connacional Gremio con un global de 6-1, mientras River hizo lo propio con su eterno rival Boca Juniors con un global de 2-1. Esta final, por vez primera en la competición, se disputaba a único partido en territorio neutro, que para esta ocasión fue elegido el Estadio Monumental de la ciudad de Lima, tras el descarte del Estadio de Santiago de Chile. Temprano al minuto 14, el argentino Nacho Fernández hizo un centro que no parecía de peligro, pero tras un error de coordinación en la defensa de Flamengo,
Flamengo, el colombiano Rafael Santos Borré lo aprovechó para marcar el primer gol del partido que ponía en ventaja al vigente campeón River Plate. En adelante, en los demás minutos del primer tiempo, tuvo más opciones River de hacer el segundo que Flamengo el empate, pero con ese marcador se fueron al descanso. El periodo complementario estuvo dividido en dos partes. La primera fue en la media hora inicial, donde ambos equipos tuvieron opciones de marcar, siendo la más clara de Flamengo al minuto 57. Los brasileños tuvieron dos remates tras un centro de Bruno Henrique. El primero fue de Gabigol, que involuntariamente el uruguayo Nicolás de la Cruz la tapó con una combinación del torso y la mano. Y luego Everton Ribeiro dio un fuerte remate casi en el punto de penal que Armani tapó de forma magistral. Aquella mano del uruguayo fue revisada por el VAR, que no la consideró como causa de penalti. La otra parte del periodo complementario fue en los últimos 15 minutos, que coincidió con la sustitución de Borré por Prato al minuto 75. A partir de ese momento, Flamengo asumió la iniciativa del juego, pero River lo controlaba bien hasta el minuto 89, cuando Gabigol anotó el empate tras una pérdida de Prato, una muy buena jugada de Bruno Henrique y un centro del uruguayo Arrascaeta. En ese momento quedaba solo el tiempo de reposición y todos esperaban una larga inminente. Sin embargo, tal cual había pasado en aquella final de la Champions del 99, Flamengo hizo el segundo tras un mal rechazo de Javier Pinola, que habilitó al goleador para que pusiera el definitivo 2-1, que valió para que el club carioca ganara su segundo título, en la que fue sin duda la remontada más épica de la historia de la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que fue en 3 minutos y en este nuevo formato de único partido. En 2005 llegaban a la final de la Champions dos de los multicampeones europeos, el hexacampeón Milán y el tetracampeón Liverpool. El Milán logró de nuevo llegar a esta instancia después de solo 2 años, y Liverpool, en caso contrario, hacía 21 años que no disputaba una final de este campeonato. Aquella final se disputó en la ciudad de Estambul, por lo que aquel partido se le conoce como el Milagro de Estambul. Muy temprano, al minuto 1, el mítico Paolo Maldini hizo el primero para el rosonero, dejando claro que aquella no sería una final corriente. Ese gol tempranero presagiaba la tanda de 5 goles que aún le quedaban al partido. Al 39, el argentino Hernán Crespo puso el 2-0 a favor del Milán, y al 44 hizo el 3-0, que ya era lapidario para los ingleses. Con este abultado marcador se fueron al descanso, y en ese momento se creía que el periodo complementario sería un simple trámite. La gran diferencia en el marcador daba para pensar que aquella final era la séptima orejona para el Milán. Sin embargo, en el minuto 54, el capitán red Steven Gerrard marcó de cabeza, poniendo el 3-1 parcial, que le daba un poco de oxígeno al partido. Tan solo 2 minutos después, el checo Vladimir Smaitser marcó el 3-2 que resucitaba el partido. En ese momento faltaban todavía 34 minutos de partido y el Liverpool estaba a un gol del empate. Al minuto 60, en una falta cometida a Steven Gerrard dentro del área, se generó el penalti con el que el Liverpool, contra todo pronóstico, empató el partido. Xabi Alonso lo cobró, Dida lo tapó, pero dejó rebote que el español aprovechó para hacer el 6º gol del partido. En la siguiente media hora del encuentro no se sacaron ventaja. El partido se fue a tiempos extras, donde tampoco hubo goles, y finalmente se tuvo que definir desde el punto blanco, donde Serginho, Pirlo y Shevchenko erraron sus cobros para el rosonero, y Liverpool, después de ir perdiendo 3-0 hasta el minuto 54, logró empatar y hacer una remontada épica que le valió conquistar su 5ª orejona. En la caja de comentarios te invito para que nos dejes tu opinión acerca de cuáles fueron para ti las 3 remontadas más épicas de las 7 que vimos y en qué orden las hubieras puesto. Amigos, gracias por ver el video. Si te gustó, por favor regálame tu like. En el botón que estás viendo en pantalla en este momento te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. En este momento en pantalla te dejo el video que publiqué la semana pasada acerca de lo que hubiera pasado si los subcampeones de la Copa Libertadores hubieran ganado cada una de las finales de las 59 versiones anteriores. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.